Bueno, mis hermanos, qué pena, ahí estamos organizando algunas cosas. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Qué gusto poder estar en esta mañana con ustedes. Creo que no es necesario usar micrófono, ¿cierto? No. Bueno, mejor. Bueno, mis hermanos, esta semana que Caro me dijo que viniera, yo decía, pero ¿por qué me invita Caro si yo tengo tantos problemas mentales? Y en esta mañana vamos a preguntarnos si usted también los tiene. Mano, ¿el pecado será un trastorno mental? ¿O ustedes qué piensan? Y para poder entender un poquito de esto vamos a tener que hablar sobre educación. Es un tema que es bastante tratado últimamente y normalmente lo enfocan acá hacia la formación de los más jóvenes, hacia la formación de niños, adolescentes, los temas educativos. Pero vamos a hablar un poquito de manera general de cómo podemos enfocar esto en nosotros, en los adultos e incluso en los más pequeños. Y mis hermanos, vamos a ver cómo la educación definitivamente es un camino hacia la redención, hacia el sellamiento. Vamos a revisar, mis hermanos, este es un tema que es continuación de algunos temas referentes al sellamiento. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, quienes tienen Biblias, Apocalipsis capítulo 7. Justo en esos momentos definitivos de la humanidad y de la historia conocido, vemos que ocurre algo en Apocalipsis 7. Vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía, ¿qué cosa? El sello del Dios viviente. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Justamente antes de que ese incensario, mis hermanos, sea soltado y sea dictaminado la sentencia de que consumado es, va a haber un grupo que va a ser sellado. ¿Quiénes? Los siervos de nuestro Dios. Mis hermanos, hace un par de sábados en la iglesia hablábamos sobre qué podíamos entender como sello. Y un ejemplo muy práctico que pueden entender incluso nuestros más pequeños es cuando marcamos una Biblia, un cuaderno, una libreta. Normalmente cuando usted lo marca ¿cómo? A su gusto. De pronto Normita le hará un dibujito bien elegante. De pronto aquí tú le harás un carrito, un camión. Y le estamos, ¿qué cosa? Imprimiendo de alguna forma parte de lo que nosotros somos. Parte de nuestro carácter. Por eso, como no es el tema principal, vamos a establecer, mis hermanos, con claridad que un sello es el carácter que se impone sobre algo o sobre alguien. Bueno, mis hermanos, algunas veces ustedes se han hecho esta pregunta, que es precisamente una de las cosas de las que se habló en el tema anterior, y es la gran pregunta que se hace hoy en día la mayor parte de la humanidad, y es ¿por qué vivo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta en algún momento? ¿Por qué vivo? Y pareciera que en momentos sabemos por qué vivimos y estamos convencidos, pero a veces llegan momentos en que esa pregunta vuelve a rozar cuando nos desprendemos de la mano del Omnipotente. Pero afuera en el mundo hay cantidad de personas con problemas serios preguntándose ¿por qué vivo? Y no solo por qué vive, sino ¿para qué vivo? Porque una cosa es preguntarme cuál es la razón por la que yo vivo y otra es preguntarme ¿para qué? Vamos, mis hermanos, a un versículo muy concluyente, ese es Eclesiastés 12:13. Después de que Salomón había
vislumbrado el mundo con su sabiduría, había llenado su mente y su corazón con todo conocimiento, con todo deleite que pudo dar. En sus últimas dijo, el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quizá mi hermano, mi hermana, usted dirá, es que a mí me faltan muchas cosas que yo quisiera vivir. Hay muchas cosas que yo anhelaría. Entonces, creo que de pronto me completaría tener un hijo, de pronto me completaría tener unos estudios, de pronto me completaría este viaje por el mundo. Pero Salomón, que tuvo la oportunidad de hacer todo, que no quedó nada que no pudiera disfrutar, hacer o experimentar, al final dice, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a ver, mis hermanos, respecto a las preguntas que dijimos hace un momento y que usted se debe plantear o que ya se las ha planteado en muchas circunstancias de vida, algunas cifras que son bastante interesantes. 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la causa de discapacidad por la OMS. Se gasta $1 billón en tratamientos para la ansiedad y la depresión. 16.300 millones de euros de pérdidas entre el 2011 y el 2030, más que en el cáncer, la diabetes y la diabetes Lance. ¿Sabían esto, mis hermanos? ¿Ustedes alcanzan a entender cuánto es 1 millón de euros? ¿Cuántos son 100 millones de euros? Aquí dice 16.300 millones de euros. Yo lo único que sé es que eso es una cifra monumental. 12.000 millones de días hábiles que se pierden debido a problemas mentales. 400% de la inversión en el tratamiento de la depresión y la ansiedad tiene un rendimiento del 400%. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que esos 16.300 millones de euros, de ese $1 billón que gasta Estados Unidos, solamente da resultado el 400% de ese dinero que se invierte. Finalmente, uno de los datos dice que el 60% de las bajas laborales en Europa son por estrés. Eso es del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la OMS. Más datos, mis hermanos. Dice que la depresión está presente en 2 de cada 3 suicidios. En México, 11 millones de personas enfrentan cada año un cuadro depresivo. El 72% no busca ayuda. En el mundo, 800.000 personas se quitan la vida anualmente y 20 millones lo intentan. Veamos una tabla, mis hermanos, por si las cifras no son suficientes. La depresión, el estrés y la ansiedad, ¿qué tan comunes son? Dice que los encuestados que afirman haber experimentado problemas de salud mental en los 12 últimos meses en porcentajes. Y vemos, mis hermanos, que normalmente tendemos a decir en Latinoamérica que es que el latinoamericano se deprime porque no tiene dinero. Que el latinoamericano está triste porque no puede alcanzar las cosas, porque las circunstancias son duras, porque no puede alcanzar los niveles educativos. Pero los países en esta encuesta que están en los primeros lugares son las potencias más grandes que conocemos, ¿no? Y países que están en una posición económica muy buena. Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Corea, Alemania. Resulta que en Suecia el 46% de los encuestados tiene problemas de depresión, estrés y ansiedad. Y así hacia abajo. Pero hablemos del tema que vamos a hablar en esta mañana, mis hermanos, de educación. Hay una tabla que no quise colocar aquí, pero da una comparativa de cómo las personas tienen problemas de depresión, de ansiedad y de estrés respecto a sus niveles educativos. Y resulta que esta encuesta determinó que los que tienen mayor nivel educativo supuestamente se deprimen menos. Algo interesante que vamos a entender más adelante. Si es cierto o no es cierto.
Miren, un total de 1.868.173 personas sufrió en 2013 depresión, una enfermedad cuya prevalencia está aumentando, especialmente en estos últimos años, debido a la crisis y que será la primera causa de discapacidad en el año 2030, según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud. Ya la obesidad no va a ser problema de discapacidad, la diabetes tampoco, sino ¿qué cosa? La depresión. Pero esto ya lo habíamos escuchado antes nosotros, ¿cierto? Ya nos lo habían advertido hace algunos años. Y esta frase yo creo que va a ser muy reconocida por algunos de ustedes, ¿cierto? 9 de cada 10 enfermedades se originan ¿en dónde? En la mente. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los 9 décimos de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado, mi hermano Wilfram, mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como las de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Mis hermanos, contémonos aquí, de cada 9, de cada 10, que tal vez tengamos alguna falencia, 9 de esas enfermedades tienen su origen en nuestra mente. Y para empezar a hablar del origen de estas enfermedades en la mente, para poder entender cómo hay estos problemas en nuestra mente, tenemos que hablar de educación. Y tenemos que redirigirnos ¿hacia dónde? Hacia un plan original, ¿cierto? ¿Dónde encontramos ese plan original, mis hermanos? Los invito a que abramos nuestras Biblias en uno de los textos más fáciles de encontrar en la Biblia, ¿no? Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios tiene un plan original, cómo Dios crea un ambiente propicio para el ser humano, cómo Dios crea y cubre todas las necesidades que el ser humano necesitaba previo a su creación. Habiendo creado al ser humano, ¿Dios qué hace? ¿Le da qué cosa? Una ayuda idónea. Pero hay algo muy interesante en el versículo 26 de Génesis 1. A diferencia de los demás días de la semana y de la creación que Dios había estado haciendo, en la que por su palabra dice, después dijo Dios, y dijo Dios, creó cada cosa en los días de la semana. En el versículo 26 hay una diferencia en la creación del hombre. Porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos, mis hermanos, cómo Dios le da unas condiciones especiales a este ser creado. Número 1, no se parece a ningún otro ser. Se parece al mismísimo Creador, porque fue usted y fui yo creado ¿a qué cosa? A imagen y semejanza de Dios. Pero allí hay que tener cuidado en unos conceptos que vamos a ver más adelante, donde desconocemos por una parte que Dios nos ha dotado de una similitud muy grande a lo que Él es. Pero tenemos que tener cuidado de no cruzar la línea y creer que somos iguales a Dios. Mis hermanos, el propósito de Dios. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaban su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor.
creó Dios al hombre a su imagen con el propósito de cuanto más viviera, más plenamente reflejara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Por eso cuando tú te preguntes por qué el Señor me creó, debes recordar que uno de los propósitos que el Señor tenía era que reflejáramos su imagen, que reveláramos su carácter y su gloria. Todas las facultades eran susceptibles de desarrollo, su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Basta era la esfera que ofrecía su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación, los misterios del universo visible, las maravillas que en efecto, en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Mis hermanos, cada año la humanidad se basa en querer descubrir algo nuevo y cada día hay descubrimientos nuevos. Cada día la ciencia avanza más y cuando pareciera que no nos sorprende nada de nuestro planeta, el hombre quiere buscar ¿hacia dónde? Hacia las estrellas. Y aquí nos está diciendo cómo el campo de estudio, de investigación y educativo del hombre trascendía el universo mismo. Hay escritos que cuentan que tal vez el ser humano tenía la capacidad de mirar los átomos en una molécula de agua, que tal vez tenía la capacidad de ver cómo fluía por las plantas la circulación de la savia. Mis hermanos, el hombre tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Y empecemos a analizar quiénes son quienes nos han educado. En muchos casos nuestros padres, niñeros, abuelos, tíos, maestros. Pero esta pareja edénica tenía el Maestro Supremo. Tenían el alto privilegio, dice aquí, de relacionarse íntimamente y cara a cara con su Creador. Si el hombre hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido ¿por cuánto tiempo? Para siempre. A través de los siglos eternos hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. ¿De qué cosa? La sabiduría, el poder y el amor de Dios. Tengo en cuenta que ya sabe por qué fue creado. Ahora, ¿para qué? Habría cumplido cada vez con más eficacia el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más la gloria del Creador. Cuando los padres en muchas circunstancias tienen hijos, ¿qué tiende a notarse en el hijo? Que se parece mucho, ¿qué? A su padre. Y no hablamos solamente de la parte física, sino que también en su comportamiento, en sus habilidades. Si nuestro hermano tiene alta habilidad en la siembra de tomate, entonces su hijo, ¿qué cosa? Va a reflejar esa alta actividad, ¿cierto? Lo mismo quería Dios con nosotros. Que nosotros, a medida que avanzáramos en ese proceso educativo de Dios, a medida que tuviéramos esa experiencia, íbamos cada vez a asemejarnos más al Creador. Pero eso cambió, mis hermanos. Eso cambió porque allí mismo en Génesis, en el capítulo 3, encontramos la desobediencia de Adán y Eva. Dios le dio al hombre la libertad de poder escoger entre esa opción de poder ser educados cara a cara y poder trascender cada día hasta una altura, dice que sin límite, o tenía la oportunidad de tomar una decisión distinta. Por eso tenía esa
sencilla condición que le fue dada para probar la lealtad y la decisión del hombre hacia Dios. Y cuando hablamos de educación, entonces tenemos que reconocer dos términos. Una verdadera educación, que es la educación que Dios quería para el hombre, contra una falsa educación. Y yo creo que usted ya puede empezar a determinar cuál es esa diferencia entre la verdadera educación y la falsa educación, ¿cierto? Mis hermanos, vamos a compartir otra frase, otro texto que encontramos en un libro llamado La Educación, que dice que el ideal de Dios que tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. ¿Cuál puede ser tu más elevado pensamiento humano, Norvita? Llegar a la NASA, viajar a otro planeta. Pero el ideal de Dios está por encima del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es ¿qué cosa? La piedad. Ahí está en negrilla, la piedad y la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objetivo, lograr una norma que incluye todo lo bueno, lo puro, lo noble. Progresará tan rápidamente que irá tan lejos como le sea posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. Tengamos en cuenta que menciona verdadero conocimiento, pero sus esfuerzos se dirigirán a fines mucho más elevados que el mero egoísmo y los intereses temporales. Cuantos son más altos los cielos que la tierra. Mis hermanos, qué maravilloso hubiera sido esto. Qué increíble había podido ser gozar de esta interminable prosecución de conocimiento, de sabiduría y de transformarnos de gloria en gloria a la semejanza de Dios. Pero tenemos este hito que marcó esa historia en dos. Tenemos esta tan conocida caída de la humanidad. Y tenemos que saber que allí todo esto cambió contundentemente. Ese Dios todopoderoso que era quien nos iba a destruir cara a cara, ya no iba a poder hacer esto. Ya eso iba a ¿qué cosa? A hacer de una forma distinta. Y al no poder hacerlo, el enemigo de Dios, su enemigo y mi enemigo, tomó un papel muy importante en nuestra educación. Como la pareja humana decidió rechazar todo esto, Satanás tuvo una oportunidad de decir, entonces yo también los voy a educar. Yo también voy a darles un poquito de mi instrucción. Mis hermanos, pasemos una página atrás, 2 páginas atrás, regresemos a Génesis capítulo 1. Allí me disculpan, nos quedamos en Génesis 3. Hay un versículo muy importante que encontramos y es el versículo 4. Vemos que la mujer entabla una relación con la serpiente que dice ¿qué cosa? Que era más astuta que todos los animales. Y en este versículo 4 empezamos a ver a partir de Génesis capítulo 3 la educación de nuestro enemigo desde ese entonces hasta el día de hoy. Y aunque esto puede ser polémico, encontramos el primer discurso motivacional de la historia. El primer discurso donde tú eres capaz de todo. El primer discurso donde tú puedes. El primer discurso de autosuficiencia. Dice el versículo 4, y en muy pocas palabras contiene una sustanciosa cantidad de educación contraria a la que Dios quería. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
Pero Dios sabe, versículo 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, conoceros del bien y del mal. Mis hermanos, ¿cuál fue la caída de este ángel perfecto en el cielo? Querer ser como Dios. Querer enaltecerse por encima de las estrellas y colocar su trono por encima del de Dios. ¿Se llenó de qué cosa? De suficiencia propia. ¿Enalteció qué cosa? El yo. Muy probablemente él también se miraba en el espejo y se preguntaba, si yo he sido tan dotado de todas estas cualidades, ¿por qué no soy como Dios? ¿Por qué no recibo la misma exaltación que Dios? Y exactamente esa misma semillita fue la que le dio a Eva, de decirle, serás como Dios. Y Eva, en lugar de reconocer la autoridad del Todopoderoso, en lugar de reconocer que había sido creada y había sido dotada de una cantidad de circunstancias extraordinarias, decidió ceder a esa tentadora idea de yo puedo ser más grande. Y esa idea que muchas veces nos está minando en la mente cuando tratamos con nuestros jefes en el trabajo, en nuestras familias, en cualquier circunstancia de coinonía en la que el espíritu de Satanás trata de decirnos, pero yo también puedo ser tan grande como él, pero yo también puedo estar al mando, pero yo puedo también. Y ese es uno de los pecados con los que la humanidad afronta día a día, el engrandecer el yo. Y tal vez no tiene que ver, mis hermanos, con la autoridad o con quien está más arriba que yo. Puede estar con mis personas más cercanas, con mi pareja, con mis hermanos, con mis amigos, en los que siempre el ser humano, ¿qué cosa? Quiere ser mejor, ¿no? Ah, si él tiene esto, yo también, entonces quiero tener uno más grande. Y vemos cómo en nuestra sociedad eso, ¿qué? Se ve constantemente, ¿no? Cómo enaltecer el yo, cómo ser yo, y yo, y yo, y yo. Y noten, mis hermanos, que es la realidad en la que fuimos educados. Es la realidad en la desde que en mi experiencia entré a la escolaridad a una temprana edad, empecé durante 11 años, ¿en qué cosa? En una educación básica. Y yo creo que la mayoría de ustedes también estuvieron 11 años en esa formación básica. Y ustedes, juzguen ustedes, ¿esta fue una verdadera educación o una falsa educación? ¿Qué fue lo que nos enseñaron principalmente? Tal vez nos enseñaron matemática, lenguaje, física, ciencia, pero imprimieron en nosotros un carácter ¿de qué? Del yo, del orgullo. ¿O alguna vez, en algún momento de este proceso, a usted le dijeron que usted debía someter su persona? ¿Que usted debía servirle a otro? ¿O usted de alguna manera ahí fue en ese proceso creciendo, creyendo en que el mundo debía girar ¿en qué? En torno suyo. Que sus padres, que usted ve el niño, muchas veces el niño quiere que el padre sea el que lo sirve, que lo atienda, y si no lo atiende hace rabietas porque él es el rey. Y el niño cambia, el niño crece, pero desaparece este comportamiento. Ese comportamiento tal vez continúa, mis hermanos, 30, 40, 50 años en nosotros y lo experimentamos en cada circunstancia, en cada relación. Hay una cita muy interesante, mis hermanos, también la encontramos en la educación, dice el espiritismo. Este término puede ser bastante controversial, pero dice el espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto y porque Dios no condena. Pretende que los seres humanos más viles están en el cielo exaltados. Declara a todos los hombres, no importa qué hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema,
que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Hay un pastor que dice una frase muy graciosa. El ser humano cree que son chivos sin pastor, que son cabras locas por la vida, que no tienen a nadie a quien rendirle cuenta. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado o ha dicho que? Porque quiero, puedo y no me da miedo, ¿no? Un decir muy popular entre nuestra sociedad. Y aunque lo decimos en broma, en el fondo esconde una realidad inerte, intrínseca en el ser humano. ¿Y es cuál? Yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo ir donde quiera. Y cuando consultamos a Dios, muy pocas veces. Yo quiero ir allá, voy allá, yo quiero hacer esto, hago esto, porque tenemos ese pensamiento del yo implantado en nuestro cerebro. Tenemos la programación de la falsa educación que enseña que el ser humano, como decía allí, es casi un semidios. Entonces ahora hay una cantidad de motivadores que ¿qué le dicen a usted? Usted puede, usted es capaz, tiene que buscar en sí mismo todo lo que necesita para alcanzar el éxito, todo lo que necesita para curarse, todo lo que necesita para arreglar su mente. ¿Escuchamos eso? Escuchamos ahorita muchos líderes, muchos motivadores diciendo, en usted está todo, Dios está en usted, usted tiene el poder de Dios. Engrandeciendo ¿qué cosa? Al yo. Mis hermanos, allí tenemos entonces el primer discurso motivacional de la historia. El discurso donde se dijo, usted puede ser como Dios. Usted puede ser lo más grande que se le ocurra, no necesita de nada, sino de ¿qué cosa? De comer del fruto, para que conozca el bien y el mal. La edificación del carácter, mis hermanos, es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que hoy tienen que arrostrar. Mis hermanos, hay una situación aquí importante. ¿Recuerdan lo que hablábamos al principio sobre Apocalipsis 7? Hablábamos de un sello, hablábamos de un carácter en que la verdadera educación Dios quería colocar ese carácter en usted y en mí. Por eso aquí dice que la edificación del carácter es la obra más importante que haya sido confiada a los seres humanos. ¿Cómo forma el carácter un niño? Los hábitos, ¿cómo más? Un niño forma un carácter en su proceso educativo, sea autónomo, sea por parte de un tercero, pero es como él se está educando a sí mismo. Vemos a niños que son educados en ciencias, en letras, en idiomas, y eso forma el carácter del niño. Lo mismo vemos en circunstancias contrarias o diferentes. Miren este aporte de una universidad de Santo Domingo, allí está el autor, dice, el significado de la educación está confirmado por los rasgos del carácter y de sentido. El carácter determina el significado de educación, el sentido derivado de las vinculaciones de agentes en cada acto educativo cualifica el significado de educación. ¿Se entiende? Vamos a leerlo una vez más. El significado de educación está conformado por los rasgos del carácter y del sentido. El carácter determina el significado de educación. Entonces, ¿entendemos cómo el carácter y la educación están intrínsecamente relacionadas? ¿Cómo hay una relación estrecha entre el carácter de quien me enseña, entre el carácter de quien yo recibo educación y quién soy?
¿Y qué carácter se forma al yo educarme? Dios quiere que nosotros recibamos una educación de parte de Él, una educación especial. ¿Para qué cosa? Para poner su carácter, para sellar su carácter en nosotros. Pero no es el único que quiere eso. El diablo también quiere colocar su carácter en nosotros. Y me atrevería a decir que tiene mayor ventaja el enemigo en colocar su sello de su carácter en nosotros. O quien siente que refleja plenamente el carácter de Dios. Si usted me pregunta a mí, seguramente yo reflejo el carácter del enemigo. Si usted me pregunta a mí, en mis 26 años de vida he recibido una educación falsa. Una falsa educación que me ha llevado a llevar el sello de un carácter de egoísmo, de un carácter de que yo puedo ser, de que yo soy, de que yo necesito, de que yo quiero. Y es este sello, mis hermanos, el que va a determinar nuestra salvación, nuestra redención o nuestra perdición. Tenemos una verdadera educación para redención y una falsa educación para perdición. Y vamos a hablar de algo que es muy interesante y es la programación mental. Porque es que resulta que todos esos patrones que usted tiene en su mente, todos esos patrones de carácter, de comportamiento, es una programación que usted tiene en su mente. Las computadoras, los teléfonos tienen una programación específica. Vamos a algo más sencillo, una calculadora. Una calculadora está programada para que al usted hundir el número 1, ella tome ese número binario. Cuando usted oprime el número 2, tome ese número binario y puede hacer operaciones. Una programación específica para una labor específica. Y ahora yo te pregunto a que nos analicemos a nosotros mismos qué es la programación que hay en nuestras mentes. ¿Para qué hemos sido programados? A veces me ha sucedido que voy manejando con otra persona y en los países latinoamericanos es muy entretenido todo lo que puede pasar en el tráfico, ¿cierto? Puede pasar lo que se te pueda ocurrir. Y a veces son cosas de las que te salvas de un accidente grave. Y a veces voy con alguna persona y cuando pasa algo, grita, ¡ay! Quedo más asustado yo que estaba viendo que me iba a chocar que la persona por el grito que me metió. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué esto? ¿O por qué yo reacciono así cuando a mí me censuran? Cuando a mí me reprenden, ¿no? Ahorita le decían a Caro, ¿no? ¿Qué pasa si yo te reprendo? Y cuando alguien nos reprende, nos discrimina, nos dice algo feo, ¿cómo reaccionamos, hermano? ¿Será que reaccionamos de una buena forma o reaccionamos por dentro, nos llenamos de que, ¡ay! ¿Cómo me va a decir esto? Yo no puedo. Y por dentro sonreímos, ¿no? Tenemos el disfraz de que, ¡ay! No pasa nada. Pero por dentro estamos, mejor dicho, deseándole a esa persona. ¿Por qué usted reacciona así? A veces usted trata de decir, no lo voy a hacer, voy a tratar de tener el Espíritu de Dios. Inconscientemente usted le pasa eso. Y usted dice, pero ¿por qué, Señor, si yo no quería actuar así? Yo no quería responderle así a esa persona. Porque tenemos una programación mental. Porque hay algo que determina cómo tú vas a reaccionar frente a circunstancias, cómo vas a hacer tu comportamiento. Vamos a ver un término muy común, se viene escuchando mayormente a partir del 2000, y es el término de la neurolingüística. ¿Qué es la neurolingüística? Me equivoqué allí. ¿Qué es la neurolingüística? La programación neurolingüística es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. Es un enfoque pseudocientífico basado en conexiones neuronales, específicamente en cómo procesan el lenguaje. ¿Ha escuchado usted el término neurolingüística? Básicamente, ¿qué nos dice?
Es una forma en la que usted puede modificar la programación mental que usted tiene. ¿Está correcta la neurolingüística o está incorrecta? En concepto, pues puede hacerse esto, ¿no? Y usted puede manejarla con Dios o sin Dios de alguna forma. Hoy en día se utiliza mucho entonces para el desarrollo personal, la neurolingüística. Y entonces hay libros muy conocidos de autoayuda donde usted debe decirse ¿qué cosa? Yo puedo. Y le dice repítase yo puedo. Y repítase soy bueno. Y aparentemente esa persona en el fondo ¿qué cosa? Se repite tanto que se programa de que es bueno. Y si usted se ve al espejo y cree que es feo, entonces repítase soy bonito. ¿Funciona? ¿Y eso será verdadera o falsa educación? Que yo me repita a mí mismo, yo soy lo máximo, yo puedo, y yo voy a hacer dinero, y yo voy a ser exitoso. De alguna manera programa mi mente. ¿Pero y cómo lo está programando? ¿Con qué educación la estoy programando? ¿Con una falsa educación? Ese no es el carácter de Dios. ¿Qué tal si nosotros utilizáramos esto de forma positiva? Y nosotros dijéramos, Dios me va a transformar. Yo puedo en Cristo. Es diferente, ¿cierto? Vamos a profundizar un poquito más en el tema de la programación mental. El término plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lecciones a través de modificar su propia organización estructural y funcional. Aquí ya no estamos hablando de una pseudociencia, estamos hablando de lo que viene a ser neurológicamente la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de reconstituirse, de reorganizarse y de recomponerse a pesar de diferentes circunstancias. Miren, la OMS en el 82, mejor dicho, yo estaba lejos de nacer, define el término neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente. O sea, tanto físicamente como en el funcionamiento se puede regenerar las células del sistema nervioso. Y miren lo más interesante que hay aquí. Después de estar sujetas a influencias, ¿qué cosa? Patológicas, o sea, de enfermedad, ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y ¿qué cosa? Y enfermedades de nuevo. Por eso yo les decía que yo no entendía si yo tenía tantos trastornos. ¿Usted los tiene? Sabrá usted. Pero le cuento que usted tiene una posibilidad en el Señor de que su mente se reconstituya, de que esa falsa educación que hemos recibido pueda, ¿qué cosa? Tener un cambio gracias a la capacidad que Dios le ha dado a nuestro cerebro de la neuroplasticidad. Yo sé que algunos aquí tienen problemas de salud, han venido para ser tratados con alguna enfermedad. Recordemos lo que decíamos en el principio, ¿qué cosa? Que 9 de cada 10 enfermedades se originan ¿en dónde? En la mente. Entonces, ¿tenemos esperanza o no tenemos esperanza? Cuando Adán y Eva, mis hermanos, partieron eso que Dios nos había permitido, ¿será que el hombre quedó entonces sin ninguna esperanza? ¿Será que el hombre ya estaba condenado? Mis hermanos, Dios dio esperanza y desde el jardín del Edén le habló a Adán y Eva de un plan de redención. Le contó que había, a pesar de lo que había pasado, de que había un plan de emergencia para poderlos salvar de su situación. Y es el mismo plan que Dios me cuenta hoy a mí y que te cuenta a ti. Que hay un plan salvavidas para ti y para mí. Que hay un plan para que Él pueda colocar su sello, que pueda educarnos como Él quiere. Que hay alternativa. Y desde la medicina y la neurología encontramos a la neuroplasticidad, mis hermanos. Como ya decíamos, es la habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse tanto en su estructura como en su funcionamiento. Y vemos que hay diferentes procesos que se dan aquí. Uno de ellos es que la neurogénesis, que es la generación continua de nuevas neuronas en ciertas regiones del cerebro. Hasta hace algunos años atrás se hablaba de que el ser humano
nacía con un número de neuronas específicas y que ya luego, si morían, morían. ¿Se acuerdan lo que decían del borracho? Que el borracho quemaba neuronas porque ingería alcohol y neurona quemada, neurona que ya nunca iba a recuperar. Pues resulta que esto no es cierto. Resulta que desde hace varios años para acá se viene trabajando y los científicos han descubierto esta maravilla de Dios, que se genera continuamente nuevas neuronas en regiones del cerebro, nuevas sinapsis, nuevas habilidades y experiencias que crean nuevas conexiones neuronales. Las sinapsis reforzadas, la repetición y la práctica refuerzan las conexiones neuronales. Sinapsis debilitadas, si no se usan, las conexiones se debilitan. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero que usted entienda en esta mañana. Dios puede restaurarnos totalmente, mis hermanos. Se dice que la epidemia de los problemas de salud mental va a ser cada vez peor. Como lo decían en el tema anterior, los centros psiquiátricos no dan abasto ya. No hemos llegado al 2030, nos faltan 6 años todavía. Y ya estamos colapsados con el problema de la salud mental. La diabetes, la obesidad, el cáncer, ya eso sigue siendo grave, pero ahora va a ser más grave. ¿Qué cosa? La salud mental. Y Dios te da esperanza de restaurar nuestra mente. Dios da esperanza de que podemos hacer neurogénesis. Nuevas sinapsis. Y entonces vamos a hablar un poco. Usted puede ejercer la plasticidad cerebral. ¿Con qué, mi hermano? Con la mejor medicina que usted puede encontrar. Las hay en todas las presentaciones, de libra, de kilo, de media libra. Esta medicina viene en todas las presentaciones que usted quiera. Incluso, si la quiere, la puede tener en su teléfono. Vienen todas las presentaciones. Yo creo que ni el acetaminofén vienen tantas presentaciones distintas. Mi hermano, ¿cómo usted puede hacer neurogénesis y crear nuevas sinapsis? Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Dice que el estudio de la palabra del Señor nos puede dar una educación que ninguna otra educación nos puede dar en este planeta. Usted puede reestructurar su mente y su salud a partir de la palabra del Señor. Las sinapsis reforzadas. ¿Alguno de los chicos que me quiera decir cuál es su versículo favorito? A ver, ¿quién se anima? ¿Se acuerdan de alguno? ¿Ninguno? ¿Normita? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todo sufrimiento. Amén. Normita, si tú quieres reforzar esa conexión cerebral, cuando tú buscas ese pensamiento en tu cerebro, allá en esa gran biblioteca, inmediatamente hay un proceso donde vas a sinapsis allá a buscar ese recuerdo. ¿Tú quieres reforzarlo? Repite, mire, hay un tratamiento que yo le he recomendado a varios pacientes. Es un tratamiento 100% bíblico. Tome una libretica, le decía a alguien hace poco. Tenía una persona que tiene problemas de adicciones a sustancias psicoactivas y me decía, mire, yo estoy aquí en este lugar y he estado tanto tiempo y he podido dejar mi adicción. Y cuando pensé que lo había dejado, me fui para la capital, a donde es mi tierra, y no pude. A la semana había otra vez caminado en el sentido de la adicción. Y ahora yo estoy aquí porque si sé que salgo de aquí, voy a caer otra vez. Porque por más que yo me entrego al Señor, estoy en proceso de que eso salga de mi mente. Y esta persona me decía eso con angustia y con tristeza, con desesperación de poder salir de allí y encontrar que era una batalla difícil. Mira, le regalé una libretica pequeña y un lápiz. Le dije, cárgala durante todo el día. Y cada que tengas la oportunidad, vas a seleccionar un versículo que te guste y vas a escribirlo y vas a hablarlo en voz alta mientras lo escribes. Vas a empezar a crear nuevas sinapsis. Tu mente, sus sinapsis están ¿qué? Rápidas para ir hacia ¿qué cosa? Hacia la adicción. Entonces yo le dije, tienes que hacer nuevas.
Tienes que empezar a crear nuevas conexiones que reemplacen las anteriores. Y empieza a hacerlo con la Biblia. Escribe ¿qué cosa? Un versículo, una promesa, todas las veces al día que puedas. 20, 30, 40, 50 veces sacas tu libreta del bolsillo, sacas tu lápiz y escribes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, ¿será que esto se parece a algo que ya hablamos? ¿Será que esto se parece a qué? A la neurolingüística, ¿cierto? Y lo vas a hacer y lo vas a hacer y se van a crear nuevas sinapsis en tus cerebros. Las sinapsis reforzadas, Normita, lo que ya hay, refuérzalo. ¿Y en qué está el aprendizaje? Es algo que escuchamos mucho. En la repetición está el aprendizaje. Repite esas cosas que ya sabes, repite esas promesas, repite esos textos bíblicos. Hemos perdido como pueblo la capacidad de memorizar las Sagradas Escrituras. Hoy en día preguntamos y hemos estado tan acostumbrados al celular que ya muy pocos saben parte de la escritura de memoria, cuando en el pasado tuvieron que aprenderse libros enteros para poder tener este evangelio. Mis hermanos, el tiempo se acorta, pero vamos a hablar aquí. Esta imagen es una imagen demostrativa del proceso que hay de neurogénesis desde que una célula se diferencia hasta que se convierte, ¿qué? En una neurona madura. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas. Curiosamente hablamos de los tratamientos de ¿cuánto tiempo? De 21, 28 días. Porque en 21 días se pueden, ¿qué cosa? Se pueden cambiar hábitos y se puede transformar el cerebro y por ende nuestra salud espiritual y física. Pero ¿será que ese proceso termina allí? ¿Solamente en los 21 días? Es un proceso que yo debo continuar, porque como veíamos en la imagen anterior, hay una sinapsis que ya están. Y si yo no continúo reforzando las nuevas, todavía van a estar las antiguas allí. Pero en Cristo, ¿qué cosa? Hay esperanza. Y hay un proceso, mis hermanos, y es el proceso más duro que puede tener el ser humano, y es el proceso de desaprender. Y yo lo invito hoy a que desaprenda voluntariamente. Si usted tiene malos hábitos alimentarios, desapréndalos por su propia voluntad. Que no le toque a la fuerza con una enfermedad, que no le toque con una pérdida. Desaprenda voluntariamente. Miren, mis hermanos, a veces hay procesos de desaprender que son duros y que Dios los dirige. Por eso debemos decir que a los que ayudan a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Miren, algunos personajes que Dios les hizo un proceso para desaprender. A Moisés, ¿no? Moisés había tenido, ¿qué cosa? Una falsa educación en Egipto durante mucho tiempo. Él era casi el que iba a suceder al faraón. Imagínense en ese ego tan grande que debe tener usted, saber que es que usted va a reemplazar al faraón. Y no estamos hablando de reemplazar al presidente de un país, de un imperio. Yo creo que Moisés caminaba y le iban barriendo allí para que él pasara y no pisara ningún mugre. Moisés creía que él iba a libertar al pueblo de Dios, ¿cómo? Con sus conocimientos en la falsa educación del yo y de que él era el berraco, ¿en qué? En inteligencia militar, en la guerra, en dirigir un imperio. Y Dios le tuvo que decir: venga un momentico. Esa falsa educación tienes que desaprenderla. ¿Cuánto tiempo? 40 años en el desierto, mis hermanos. José y su túnica de colores, el consentido José, el hijo de papi. Él creía que él iba a tenerlo todo, pero Dios tenía que hacer un proceso para que él desaprendiera algunas cositas. Saulo de Tarso, mis hermanos, reconocido por todas las iglesias en la tierra como el hombre más erudito que pudo haber en el tiempo de Cristo. Un hombre que tenía los doctorados, los pregrados, las especializaciones que usted quiera en educación, pero era una falsa educación. Era una educación donde se engrandecía a sí mismo en su conocimiento. Y Dios lo tuvo, ¿qué cosa? Que tumbar del caballo y hacerles aprender algunas cosas. Mis hermanos, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
A veces creemos que la educación del conocimiento lo encontramos en las letras, en los libros y en las universidades. Pero Dios nos dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. En Dios, en su palabra, está la única verdadera educación que nos puede, ¿qué cosa? Llegar a trascender, a ser a la imagen de Dios. Y si queremos recibir ese sello, debemos buscar cada día este proceso. ¿Es fácil, mis hermanos? No es fácil. Bueno, vamos a acelerar un poco. Dice, la mente afecta al cuerpo. Este principio ya lo hemos dejado claro, pero vamos a repetirlo. Dice, la mente afecta al cuerpo. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza la condición de la mente. Afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación del todo el cuerpo. ¿Tiene problemas de presión? ¿Tiene problemas de hipertensión, de hipotensión? Todo problema de presión arterial, dice, mire, el sistema produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación del todo el cuerpo. Si usted quiere sentir la piel tersa, ya sabe qué debe hacer. La bendición de Dios es un poder sanador y los que se beneficien a otros con generosidad sentirán esa maravilla. Bendición tanto en el corazón como en la vida. ¿Usted ha experimentado esto? ¿Usted ha experimentado que cuando usted hace sus negocios para usted mismo, usted se consigue una plata, se consigue unos beneficios, se consigue algo y le da alegría? Yo no voy a decirles que no, pero esa alegría le pasa rápido, como que, pues sí, ya lo tengo, ahora que me lo gasto. O sí, ya tengo este lugar, pero no tengo a quién traer. Pero cuando usted beneficia y sirve a otro, ¿qué cosa? Hay una obra de transformación en su mente y en su cuerpo. Dios en su educación, cuando vino a este mundo, dejó dos principios claros cuando los fariseos le dijeron, bueno, nosotros tenemos una educación bien sofisticada, bien profunda, bien intensa, tenemos 613 mandamientos. ¿Cuál es el que debemos seguir? ¿Cuál es el más importante? ¿Y qué les dijo Cristo? El primer gran mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, muy similar al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, la verdadera educación podríamos decir que se basa en unir lo finito con lo infinito. Yo que soy un ser mortal, lleno de defectos, lleno de pecado, tengo la oportunidad de unirme con el infinito, con el ser de santidad. Miren esta cita tan interesante. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. Lo finito con lo infinito. ¿Cómo podemos hacer esto, mis hermanos? De nuevo, con la palabra del Señor y en oración constante. A veces queremos poder poner nuestra mente en contacto con Dios orando 5 minutos al día. Y eso que oramos 1 minuto por el desayuno, 1 minuto por el almuerzo, otro minuto por la cena y nos quedan 2 minutos como para pedir por otra persona que esté enferma. La mente del hombre se puede poner en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Mira esto que está aquí subrayado. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Mis hermanos, ojalá oráramos 1 o más horas al día, por lo menos 1, y su vida va a ser una vida totalmente distinta, mental y físicamente. ¿Cómo? Explíqueme, pregúnteme cómo. O explíqueme cómo pasa. Porque yo no le puedo decir, mire, fisiológicamente el poder de Dios entra por aquí y hace esto y esto. No. El poder de Dios es ese poder que nos formó y que puede hacer esa obra en usted y en mí.
Y no se base en lo que dice aquí en estos libros, ni se base en lo que le estoy diciendo. Hágalo y vívalo. Y dígame, mire, eso no funciona. Pero yo estoy seguro en la palabra del Señor que te va a funcionar. Sigue diciendo, en esta comunión se halla la educación más elevada. ¿En qué cosa? En la comunión con el Señor. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano. Vuelve ahora en amistad con Dios. Y mis hermanos, vamos a buscar un texto interesante que encontramos en Job. El libro de Job es un libro muy interesante donde se encuentran esparcidas y escondidas muchas promesas. Job capítulo 22, versículo 21. Dice, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás ¿qué? Paz. Y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, ¿en dónde? En tu corazón. Mis hermanos, tome la libretica y empiece a memorizar la palabra del Señor. Es urgente hacer cambios en nuestra vida, mis hermanos. El sellamiento es inminente. En cualquier momento pueden los siervos del Dios Altísimo estar siendo sellados y tal vez yo no tengo el carácter de Dios, sino el carácter del enemigo y de la falsa educación. No es fácil. No es fácil. Es un arduo proceso desaprender 25, 30, 40, 50 años de falsa educación en muy poco tiempo. Pero en Dios hay esperanza, mis hermanos. Y debemos hacer cambios pronto para que podamos alcanzar ese sello, para que esa educación divina pueda transformar nuestras vidas y podamos recibir el sello del Señor. Mis hermanos, nuestra redención, para terminar, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos y nunca antes ha sido un estudio diligente tan importante como ahora. Jeremías 17:14 dice, sáname, Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Alabado sea el Dios Altísimo y Poderoso. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a colocarnos en pie, vamos a terminar entonando las estrofas del himno
Los invito a que nos coloquemos de rodillas ante el Dios del universo, mis hermanos. Amantísimo Padre Celestial, sabemos que estamos viviendo tiempos decisivos donde se decidirá nuestra redención o nuestra perdición. Señor, somos conscientes de que hemos sido sometidos bajo una falsa educación, pero hoy clamamos a ti para que tú seas nuestro Salvador y nuestro sanador, para que sanes nuestras mentes de esa educación del maligno y puedas colocar tu verdadera educación en nosotros. Ayúdanos a poder buscar esa dirección divina que tú has prometido en tu santa palabra. Ayúdanos a poder crear nuevas conexiones neuronales que se dirijan siempre a ti, a alabarte, a glorificarte, a entender que no soy yo, Señor, sino que eres tú. A entender que no es el egoísmo, sino el servir a otro y el amarte a ti. Gracias porque nos das esperanza de salvación y vida eterna. Señor, no merecemos nada, pero tú lo has prometido y derramaste la sangre del Cordero. Gracias, oh Padre amado. Te amamos, oh Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, un feliz sábado.